Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, les doy una súper calurosa bienvenida y si ya son de la familia, un abrazo gigante. Como siempre, me encanta estar aquí para compartir con ustedes chismes, noticias, y todo lo que nos apasiona del mundo del entretenimiento. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema explosivo. Como ya habrán intuido por el título y la miniatura, vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no vamos a analizar su trabajo en Erkenci-Kuş. Hoy vamos a desentrañar la bomba que está circulando por todas partes, el supuesto coqueteo persistente de Can Yaman hacia Demet, y cómo esto ha resurgido en el ojo público. ¿Será verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es solo un rumor más o hay algo más que contar? Prepárense porque les voy a contar todo lo que he investigado y encontrado. Pero antes de sumergirnos de lleno en este chismecito jugoso, quiero pedirles algo. Si son fanáticos de las noticias de farándula, de las series turcas y de todo este mundillo apasionante, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Es completamente gratis y me ayudan muchísimo. Así que por favor, suscríbanse. Ahora sí, arranquemos con la bomba. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es algo que ha fascinado a los fans desde que protagonizaron Erkenci-Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y el público rápidamente comenzó a especular sobre un romance fuera de la ficción. La serie, que se convirtió en un éxito rotundo a nivel mundial, no solo catapultó sus carreras, sino que también alimentó la expectación y el morbo en torno a su relación. De hecho, muchos esperaban que la conexión que veían en la pantalla trascendiera a la vida real, creando un auténtico fenómeno que se extendió a través de fronteras y culturas. El éxito de la serie, por supuesto, impulsó aún más esta situación. Erkenci-Kuş conquistó corazones con su historia romántica, sus personajes entrañables y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas. La serie, que narra la historia de amor entre Sanem, una joven soñadora, y Can, un fotógrafo aventurero, cautivó a audiencias de todo el mundo, generando un fervor sin precedentes por sus protagonistas. Aunque nunca confirmaron un romance, los rumores sobre una posible relación entre ellos no paraban de circular. Fotografías, vídeos, declaraciones, todo era analizado con lupa por los fans y la prensa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, donde cada interacción, cada mirada, cada gesto entre Demet y Can era interpretado como una confirmación de sus sentimientos. Las fans en particular, se convirtieron en detectives expertas, analizando cada detalle y buscando pistas que revelaran la verdad sobre su relación. Y aquí es donde empieza la verdadera historia. Aunque ambos actores tomaron caminos separados profesionalmente y sentimentalmente, parece que el pasado resurge con más fuerza de lo esperado. La separación, que inicialmente pareció marcar el final de una era para los fans de Erkenci-Kuş, no logró extinguir la llama de la esperanza. La idea de que Demet y Can pudieran reencontrarse sentimentalmente siguió resonando en los corazones de muchos. Los fans continuaron soñando con un futuro juntos, alimentando la especulación y el deseo de verlos reunidos. La información que ha llegado a mis oídos es que desde que la serie terminó, y aunque los dos han continuado con sus carreras, incluyendo proyectos personales, trabajos en el extranjero y nuevas relaciones, existe un rumor recurrente sobre el coqueteo de Can Yaman hacia Demet. Algunas fuentes, incluso cercanas a la producción, aseguran que Can nunca ha dejado de mostrar interés en Demet. Ya sea a través de mensajes privados, comentarios en redes sociales, o incluso indirectas en entrevistas, la insistencia de Can ha sido tema de conversación en los pasillos de la industria y entre los fans más acérrimos. ¿Qué es lo que se dice exactamente? Bueno, por lo que he investigado, las fuentes aseguran que Can, de alguna manera, siempre busca mantener contacto. Se dice que a menudo deja me gusta en las fotos de Demet en Instagram, comenta en sus publicaciones, y que incluso le envía mensajes privados con cierta frecuencia. Obviamente estos son solo rumores, pero si analizamos la situación, entendemos que de alguna manera, Can siempre está presente en la vida de Demet, al menos virtualmente. El me gusta en Instagram, un comentario sugerente o incluso un mensaje privado son herramientas que Can supuestamente utiliza para mantener viva la conexión con Demet. Aunque las interacciones son sutiles, la persistencia es lo que ha llamado la atención y ha alimentado las especulaciones. La discreción, por otro lado, le permite mantener un cierto misterio, evitando la confrontación directa y dejando espacio para la imaginación.
Este supuesto coqueteo, por supuesto, no ha pasado desapercibido. La prensa rosa turca ha reaccionado inmediatamente y las redes sociales han estallado con comentarios y especulaciones. Los medios de comunicación, ávidos de noticias sobre celebridades, han aprovechado la oportunidad para generar titulares y mantener el interés del público. Los fans, por su parte, se han dividido en dos bandos. Unos celebran la posibilidad de un reencuentro romántico y avivan la esperanza de verlos juntos nuevamente. Otros, más escépticos, ven este comportamiento como una estrategia para mantener el interés mediático y seguir siendo relevantes. Esta división refleja la complejidad de las relaciones entre celebridades y fans, donde el deseo de ver a las estrellas unidas se enfrenta a la posibilidad de una manipulación mediática. ¿Pero por qué tanto interés en este tema? Pues bien, la respuesta es sencilla: la química entre ellos era y sigue siendo innegable. La gente adora las historias de amor, y la historia de Demet y Can, en cierto modo, encaja a la perfección en ese arquetipo. Además, ambos actores son muy queridos y exitosos en Turquía y en muchos otros países. La simple posibilidad de que dos estrellas tan importantes estén involucradas en una historia romántica genera un gran interés. La combinación de una química palpable, el éxito profesional y la proyección internacional de ambos actores crea una fórmula irresistible para el público. La posibilidad de un romance real entre ellos alimenta los sueños de los fans y genera un morbo que impulsa la atención mediática. Lo que también es interesante es cómo han reaccionado ambos ante estos rumores. Hasta ahora, ni Demet ni Can han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Ambos han optado por el silencio, lo cual, de cierta manera, alimenta aún más las especulaciones. ¿Por qué no negar rotundamente los rumores si fueran falsos? Quizás porque hay algo de verdad en ellos. O tal vez simplemente no quieren alimentar el circo mediático. El silencio puede interpretarse de diversas maneras. Por un lado, podría ser una estrategia para mantener la atención y generar expectativa. Por otro lado, podría ser una señal de respeto hacia su privacidad o un intento de evitar la controversia. La falta de una respuesta oficial permite a los fans y a los medios de comunicación llenar el vacío con sus propias interpretaciones. Hay que entender que ambos actores han tenido, y tienen, carreras muy ocupadas. Demet, por ejemplo, ha protagonizado varias series exitosas después de Erkencikus, incluyendo Doğu Unep Kaderindir, y más recientemente Adnfara, que ha sido un éxito rotundo. Además, ha estado involucrada en proyectos publicitarios y ha consolidado su imagen como una de las actrices más importantes de Turquía. Demet ha demostrado su versatilidad actoral y su capacidad para conectar con el público a través de una variedad de roles. Su éxito en Doğu Unep Kaderindir y Adnfara ha consolidado su posición como una de las actrices más relevantes de la industria turca. Su imagen, siempre impecable, y su presencia en proyectos publicitarios la han convertido en un referente de estilo y elegancia. Can, por su parte, también ha continuado con su carrera, trabajando en Turquía, Italia y otros países. Ha participado en series como Bay Jane y ha protagonizado proyectos internacionales. Su éxito y su atractivo han traspasado fronteras, lo que lo convierte en una figura muy codiciada en el mundo del entretenimiento. Can ha sabido aprovechar su éxito inicial para expandir su carrera a nivel internacional. Su trabajo en Italia y otros países ha demostrado su ambición y su deseo de desafiar las barreras culturales. Su atractivo físico, sumado a su talento actoral, lo han convertido en un ícono global. La distancia geográfica también podría jugar un papel importante, ya que ambos trabajan y viven en diferentes lugares, lo que dificulta cualquier tipo de encuentro regular. La distancia, sin embargo, no es un obstáculo insalvable en la era digital. La comunicación a través de redes sociales, videollamadas y mensajes de texto permite mantener una conexión, aunque sea virtual. La posibilidad de que la distancia sea un factor determinante en su relación, o que simplemente no estén interesados en verse, es otro punto de debate. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues lo primero es que los rumores sobre el supuesto coqueteo de Can hacia Demet son persistentes y han vuelto a tomar fuerza. Segundo, que la química entre ellos sigue siendo un tema de interés para los fans y la prensa. Tercero, que la reacción de ambos ante estos rumores ha sido el silencio, lo que, de alguna manera, alimenta la especulación. Y por último, que la historia de Demet y Can es una de esas historias que nos encantan, con drama, romance y muchos elementos que nos mantienen enganchados. Obviamente no tengo pruebas definitivas para asegurar si lo que se dice es cierto o no.
Solo puedo basarme en la información que he recopilado y en mi propio análisis. Lo que sí les puedo decir es que la historia de Demet y Can sigue siendo un tema de interés, y que por lo tanto, estaremos pendientes de cualquier novedad. La ausencia de confirmaciones o negaciones oficiales por parte de Demet y Can ha alimentado aún más la curiosidad y la especulación. La prensa, los fans y los expertos en farándula continuarán analizando cada detalle, cada gesto, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que revelen la verdad. La persistencia de los rumores, la química innegable y el hermetismo de ambos actores han creado un ambiente propicio para la especulación. Los fans, por su parte, siguen soñando con un reencuentro romántico, avivando la llama de la esperanza. Las redes sociales se han convertido en un escaparate de teorías, análisis y deseos. La posibilidad de que Demet y Can estén involucrados en una relación sentimental sigue siendo un tema de conversación recurrente, alimentando el interés mediático y el fervor de los fans. Es importante recordar que las relaciones entre celebridades están sujetas a la presión mediática y a las expectativas del público. Los rumores, las especulaciones y las interpretaciones pueden afectar la vida personal de las personas involucradas. Es fundamental, por lo tanto, mantener un enfoque respetuoso y evitar la difusión de información no verificada. La prudencia y el respeto por la privacidad son valores importantes en este tipo de situaciones. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman solo la conocen ellos. Lo que sí es seguro es que su historia ha cautivado a millones de personas y que su legado en Erkenci sigue vivo. La química que compartieron en la pantalla y el misterio que rodea su relación han convertido a Demet y Can en dos de las figuras más emblemáticas de la televisión turca. Pero antes de cerrar este vídeo, quiero saber su opinión. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen en estos rumores? ¿Les gustaría que Demet y Can volvieran a estar juntos? ¿O creen que todo es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Los comentarios de mis suscriptores son muy importantes, ya que me permiten entender sus intereses y adaptar mi contenido a sus expectativas. Sus opiniones, preguntas y sugerencias son siempre bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Me ayudaría muchísimo. Además, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Además de la información ya presentada, hay otros aspectos que vale la pena considerar para profundizar en este tema tan candente. ***** El contexto de la industria del entretenimiento turca. ***** La industria del entretenimiento turca es conocida por su intensidad mediática y su enfoque en las relaciones personales de las celebridades. La prensa rosa turca es muy activa y a menudo utiliza rumores y especulaciones para generar noticias. Esto significa que la información sobre Demet y Can debe ser analizada con cautela, considerando la posibilidad de exageraciones o manipulaciones. La percepción pública de Can Yaman. Can Yaman es una figura muy popular, pero también ha sido objeto de críticas por su personalidad y su comportamiento en algunas ocasiones. Algunos observadores han señalado que su supuesta persistencia en el coqueteo podría interpretarse como una falta de respeto hacia Demet o hacia su privacidad. Esto añade una capa adicional de complejidad a la situación. Las relaciones sentimentales de Demet Özdemir. Demet ha tenido otras relaciones sentimentales después de Erkenci. Estos antecedentes podrían influir en su postura ante los rumores sobre Can Yaman. Es posible que Demet tenga más experiencia en lidiar con la presión mediática y en proteger su vida privada. El impacto de las redes sociales. Las redes sociales han revolucionado la forma en que se difunden las noticias y se forman las opiniones. En el caso de Demet y Can, las redes sociales han amplificado los rumores, han creado comunidades de fans y han permitido la interacción directa entre los seguidores y los actores. La importancia de la privacidad. Es fundamental recordar que las celebridades también son personas y tienen derecho a su privacidad. Es importante respetar los límites y evitar invadir su espacio personal. La evolución de las relaciones en el mundo del entretenimiento. El mundo del entretenimiento ha cambiado mucho en los últimos años.
Las relaciones entre las celebridades y sus fans son cada vez más complejas. El público tiene un mayor acceso a la vida privada de las estrellas, y la línea entre la realidad y la ficción se ha vuelto más difusa. En conclusión, el supuesto coqueteo de Can Yaman hacia Demet Özdemir es un tema que ha generado un gran interés y que ha despertado la curiosidad de los fans y de la prensa. Aunque no hay pruebas definitivas para confirmar o negar los rumores, la historia de Demet y Can sigue siendo un tema de conversación recurrente. La química innegable entre ellos, la persistencia de los rumores, el silencio de ambos actores y el contexto de la industria del entretenimiento turca han contribuido a mantener viva la llama de la especulación. El futuro de su relación es incierto, pero lo que sí es seguro es que su historia ha dejado una huella imborrable en el mundo de las series turcas y en los corazones de sus fans. En última instancia, la historia de Demet y Can es un recordatorio de la fascinación que sentimos por el amor, el romance y el drama, especialmente cuando están protagonizados por dos personas que admiramos y seguimos. La esperanza de verlos juntos, la intriga de descubrir la verdad y el deseo de saber qué les depara el futuro son sentimientos universales que nos conectan a todos.